Hola, soy Pablo Robles y en esta oportunidad, en esta madrugada que me ha hecho madrugar mi amigo, mejor dicho, yo solo me puse estos horarios de madrugada, pero allá ya es de día en Argentina. Ángel Quialbo, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. Estos caprichos de temprano para poder aprovechar el tiempo. Sí, acá estamos. Bien. Como verás, acá saliendo el sol. Sí, 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 se ve el sol. Yo acá alumbrándome con unas lámparas en la oscuridad para hablar de algo que por ahí le interesa a la gente, que es, ¿qué hago si siento culpa? La gente quiere saber qué hace si siente culpa. ¿Para qué sirve la culpa? Y entonces yo digo, bueno, ¿qué es la culpa? Así que no sé si me faltó alguna pregunta. Ay, soy culpable si me falta algo. Ahora entiendo por qué me hiciste levantar temprano, vos. Porque tenés la culpa. Bien. Yo voy a expresar cuál es mi mirada que tengo yo sobre la culpa. Bien. Vamos a definir la culpa. La culpa es todo acto voluntario que uno hace, tiene una acción para un resultado determinado. Aquel acto en el cual yo no tengo voluntad, no tengo intención de generar un acontecimiento, por decirlo no grato, eso no es culpa. Por eso es muy importante aclarar bien este concepto, porque en general nuestra sociedad tiene una carga culpógena muy grande por muchos hechos que no son, en realidad, no son culpa. De hecho, por ejemplo, de que salgan bien estas charlas, es culpa tuya. ¿No era culpa tuya? No, la culpa es tuya. Acá no tiramos la culpa. Bueno, ¿Sí? bien. Es que vos casualmente me haces levantar temprano a mí para que yo no esté lúcido y no pueda expresar lo que yo diga. Y de eso O vos me sea que haces yo soy sentir, culpable. no, me haces sentir culpable a mí de que no hago las cosas bien. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uno tiene, no sé, un consultante como tenemos nosotros que me pide agua. Y yo voy, traigo una copa con agua y en el camino la copa se cae y se rompe. En general la sociedad dice, Ángel tiene la culpa de haber roto la copa. Y mi mirada es que hay que preguntarle a Ángel, ¿qué pasó con la copa? Y Ángel puede darme varias, pero fundamentalmente dos respuestas. Una, mira, este consultante cada vez que viene me pide agua y me tiene cansado. Y venía a mitad de camino y dije, más sí, que le voy a llevar agua. Y dejé caer la copa y que se rompa. En ese caso yo tuve intención de que se rompa la copa. Sobre ese acontecimiento yo tengo culpa, porque puse intención, puse voluntad, puse predisposición a generar eso. Está mi otra respuesta. Al cruzar la puerta o tenía la mano mojada, se me resbaló y se me cayó la copa y se rompió. Sobre ese acto yo no tengo culpa. Sí tengo responsabilidad. Y vamos a definir qué quiere decir responsabilidad. Responder con habilidad. Y quizás no tenga la práctica, la habilidad, el aprendizaje como para transportar una copa, se me resbala, se me cae y se rompe. Sobre ese segundo acto soy responsable. Sobre el primero sí tengo la culpa porque hay intención. De las dos formas, yo tengo que reponer la copa, reemplazar la copa rota, pero con un peso diferente sobre mis hombros, por ponerlo, cuando yo tengo culpa, cuando yo tengo responsabilidad. Y esto, Pablo, es sumamente importante. Sí, Por, a veces para entenderlo, yo le invito a los que nos escuchan a por un momento pensar que la palabra culpa es una palabra cualquiera, bla, bla, bla. Así que, porque ya esa palabra tiene tanta carga, tantos años, que lo hemos visto en los cursos, yo cuando me formé con vos, o luego en otros cursos que he participado contigo, que la gente, y a mí en principio me costaba un poco, porque
no es tan fácil deshacerse o desprenderse por un momento, aunque sea para hacer el ejercicio intelectual de entender esta explicación, de todo lo que tiene cargado esa palabra culpa. Entonces, yo les invito a que incluso lo vuelvan a ver al video de principio a fin tu explicación, porque es clara, pero a alguna gente, a nosotros, a algunos, nos lleva tiempo entenderlo porque tenemos esa palabra muy, muy definida ya desde otros lados, ¿no? Bien, y si se pone a revisar las personas que nos están viendo, si pone a revisar su recorrido, el 99% de las culpas que sienten no son culpa, son responsabilidad. Vuelvo a decir, tengo que reponer la copa, pero no tengo culpa. Y esto en la vida nos relaja y nos permite vivir de un modo diferente. La creencia social, familiar, ni que hablar de algunas religiones, son muy culpógenas. Cualquier acto está la culpa. Y Es en muy buena para realidad, manipular también la culpa, porque desde la emoción vos podés manejar a otra persona. Ya vimos, emoción también es transhipnótico. Así que de sí, alguna manera a veces nos manipulan con la culpa. Algunos se dan cuenta, otros no, pero es... sí, es muy común que quienes nos dirigen, nos gobiernan, utilizan de algún modo el miedo y la culpa para que la gente se sienta sometida. Ujú. Pero si usted se pone a razonar, esto le va a invitar, le va a Liberar. permitir liberarse de toda esta carga que hay ahí. Y por supuesto, habiendo hablado de lo que es la culpa, nos obliga a tener que también hablar de lo que es perdonar. Que en un próximo video explicaremos también qué es el perdón. Bien. Entonces, ¿qué hago si siento culpa? Primero identificar, ¿es culpa o es responsabilidad? Eh, ¿Para qué sirve en todo caso la culpa? No, el sentido de que para qué sirve la culpa es hacerse cargo de aquellas cosas que uno hizo con intención de hacer daño y sanarlo. Pero es diferente la carga emocional que siente uno cuando tiene culpa a cuando tiene responsabilidad. Y nuestra sociedad, de algún modo, desde mi mirada, está sometida a través de la culpa. Y entonces anda pagando culpas en la vida, anda, déjeme que ponga una palabra, castigándose en la vida porque tiene actos de culpa. No es así. Hemos venido a vivir bien, a tener paz, a ser felices. Y cuando tiene claros conceptos, puede vivir bien y equivocarse, porque lo curioso es que aquí hemos venido nosotros a esta dimensión, a equivocarnos y a través del error aprender. Y si por mi error yo siento culpa, no quiero aprender, me voy a retrotraer, voy a dejar de hacer experiencia para crecer. Pasa en Y el esto, aprendizaje de idioma. Yo, al estar aquí en Canadá, eh, te viene bien saber inglés y francés, o francés, porque se habla otro idioma, no el español, que es mi idioma natal. Y veo cómo reniegan o le cuesta aprender un idioma a mucha gente. ¿Por qué? Porque lo han hecho con un sistema tradicional de enseñanza en el colegio, academias y demás, donde se corrige el error. Y cuando hablan, le corrigen y luego tiene miedo de expresarse. Porque, ¿y cómo aprenden los niños entonces? Y sin saber gramática y hablan inglés. Y todo eso es la culpa, la corrección, entonces el miedo a equivocarse. Y yo le digo a mis chicos, acá nosotros se aprende del error. Haces algo, te fijas, tenés feedback. Y después corregí un poco más y seguías haciendo de vuelta y así vas a ir mejorando. Bruce Lee decía, yo le tengo miedo más a un tipo que ha practicado 1000 veces una misma patada que uno que practicó un montón de distintos modos de artes marciales. Porque ese que practicó 1000 veces solo un tipo de patada, si te da esa patada, entonces
esto de practicar y de soltarse, a mí me ayudó también a sacarme mucho de esas presiones, pero volviendo un poco al tema de la culpa, entonces hay una diferencia, por ejemplo, el miedo, que son como emociones más primarias y de reacciones hasta incluso instintivas, a la culpa que yo le estoy metiendo ahí una componente más del intelecto, de lo que me enseñaron, de lo que me dicen, de lo que me quieren hacer sentir, cuando te quieren hacer sentir culpable, y como es algo eh, más elaborado que una emoción primaria, yo tomando estos conceptos bien claros que vos nos transmitís, me permite vivir mejor, porque de eso depende también cómo me siento. No es tan instintiva como el miedo de un acto reflejo, sino que es algo más construido. Es que de eso se trata, Pablo, de poder tener claro el concepto y poder vivir mejor, sacándose ese gran peso que nos hemos puesto o nos han enseñado para que nos lo pongamos. Y aún más, y a veces dejamos de hacer cosas para no tener la culpa. Si yo me equivoco, tengo la culpa. Ahora, si yo me equivoco, soy responsable. Esto relaja. Y la sociedad puede crecer notablemente, aclarando el concepto este acá. Ahí la culpa deja de ser lo que te enseñan. Y yo como soy desconfiado, como esto mucho viene desde que sos chiquito, muchas opciones no tenés. Eso de que, bueno, uno la quiere o te la ponen, digamos. Así que no tenía mucho ahí para elegir. Pasa a ser una palabra simplemente, porque Bien. es, sí, yo soy, y del lado bueno y del lado no bueno, porque cada vez que decís culpa se piensa en algo negativo, pero yo tengo la culpa de que, no sé, que un evento haya salido bien si lo hice bien, como vos decís, es una lo hice con intención y tengo la culpa de que haya salido bien. O tengo la culpa de que me vaya bien en la vida porque hago cosas y porque me muevo. Y entonces deja de ser cuco la palabra culpa. Sí, me has escuchado decir a mí que yo digo que yo tengo la culpa cuando me va bien y la culpa cuando me va mal. Y no que la culpa la tengo yo y cuando me va bien es gracias a los otros. Ese es otro concepto a revisar, ¿no? Y yo uso la palabra culpa, que es inapropiada, pero para cargarla al sentido. Yo soy culpable cuando me va bien y soy culpable cuando no me va bien. Todo es mérito mío. Y yo no tengo que agradecer, está bien, es la gentileza agradecer al resto, al universo, pero todos los actos tienen que ver con mi acción, en un sentido o en otro. Y a mí me agrada que hayas puesto esta expresión de la culpa cuando me va bien, porque tiene sentido. Yo soy la persona que hago cosas para que me vaya bien. Y déjame que, asociando con la creencia de niño, lo que yo hacía cuando era pequeño. Yo vivía en un pueblo muy pequeño y cuando decía una mala palabra durante la semana, el día domingo iba corriendo al confesionario de la iglesia a decirle al sacerdote la mala palabra que había dicho. Y para colmo, el sacerdote me daba penitencia por eso. Si por si acaso yo no tenía las cosas del todo claro, aparte me castigaban por haber dicho una mala palabra. Y eso, es decir, entra en uno y anda en la vida culpándose de cosas que no tiene nada que ver uno. La culpa era del otro que te hizo decir la mala palabra, no tú. Que los castiguen el otro. Por hijo de H, hijo de P. Bueno, Este es el modo de poner las cosas afuera, la culpa siempre la tiene el otro, sí, sí. la Bueno, responsabilidad la tiene el otro. no puedo evitar ponerle un poco de humor a estas cosas que la gente y que las tomamos tan en serio para relajar y para aprender, porque cuando uno está de buen humor, uno está bien, uno aprende. Y es importante eso también. Así que, bueno, ya tocamos el tema de la culpa, falta el tema perdón, así que te Que voy para mí es a mucho más convocar. importante. Para mí es Exactamente. mucho más importante perdonar. Bien. Bueno, muchas gracias Ángel, un gusto como siempre. Igualmente, Pablo, nos encontramos en otro momento. Pueden inscribirse en nuestro canal, replicarlo esto para que sus amigos lo puedan ver, la campanita para inscribirse y que nos hagan comentarios sobre lo que están escuchando así poder seguir sumando y ayudándolos a ustedes.
Bien, Un bueno, gusto. acá tuve la culpa yo de hacerte decir eso sin avisarte, porque lo hice con intención. Bueno, un Bien. abrazo. Chao. No, sos responsable simplemente.